Buenas tardes, mi nombre es Angie Castillo del curso de investigación introducción a la investigación del NRC 1999. Ahora daré inicio a la presentación de mi proyecto. Eh, Sé que primero debo decir el título, pero para poder explicarlo debo nombrar mi tema, que es el suicidio en jóvenes. He decidido este tema porque hace unos días me encontraba en el hospital haciendo un trabajo de investigación, eh, y repentinamente ingresó una joven de 15 años que había decidido arrojarse desde el tercer piso de su casa, y esto me generó demasiada intuición, duda, y quería investigarlo un poco más a fondo. Entonces por eso decidí colocarle este título, que es Decisión Extrema. Como les había mencionado anteriormente, mi tema es el suicidio en jóvenes, en cómo ayudarlos y en por qué llegan a esta situación y a esta decisión tan grave. La justificación del tema, decidí hacer esto, el proyecto es en un año, el espacio está establecido en la investigación, será realizada en Bogotá, Colombia, con los jóvenes de los hospitales, y se brindarán charlas en la zona escolar, ya que es donde más encontramos jóvenes. Recursos, necesito la autorización de los hospitales y de los colegios, de las personas, de las personas que están a cargo de estos jóvenes como padres o persona responsable. La fundamentación, aquí dice que esta, o sea, es la opinión de una psicóloga en mi carrera. Entonces hice una breve entrevista a una profesional y su respuesta fue que estas son las problemáticas sociales que han venido creciendo. Esta entrevista se le hizo a una persona que vive aquí mismo en la localidad, que trabaja en esta área, psicología, pero no está desarrollando la investigación ni un proyecto en esta localidad, pero ya dice que es un problema social demasiado grande que está creciendo mucho en esta localidad y bueno, alrededor del mundo. Eh, Ella nos nombraba que más que todo en esa localidad se está viendo muy afectada es porque han llegado grandes eh, problemas sociales como lo son las bandas, la drogadicción, el narcotráfico, ya que últimamente se han visto, es notorio caminar por estas zonas y ver como si fuera algo muy normal, jóvenes consumiendo, vendiendo, atracando, haciendo daño a las demás personas. Entonces por eso es un poco más alto el nivel últimamente, porque los jóvenes son un poco más propensos a estar tentados a estas cosas malas, y por lo mismo jóvenes muchas veces llegan a tener parejas, relaciones sexuales y familias, construir hogares muy jóvenes. No son conscientes de la responsabilidad que esto trae, entonces genera irresponsabilidades con los niños, y asimismo vuelve y se repite la historia. Al ser irresponsables, al no tener la autoridad, la manera correcta de guiar a sus hijos, ellos vuelven a repetir la historia de una forma peor, y sus consecuencias se ven reflejadas en estas situaciones que son las drogadicciones, y ya cuando llegan a un estado emocional demasiado bajo o llegan a una problemática muy fuerte, deciden escapar de la realidad, y para ellos es un poco más sencillo, como ellos mismos, o sea, la mayoría de los niños en los colegios y jóvenes respondían que es un poco más sencillo simplemente huir de la realidad y acabar con el sufrimiento de pronto de la madre o con el sufrimiento de ellos mismos frente a lo que están viviendo, entonces deciden sencillamente acabar con sus vidas. Mis objetivos generales y el de nuestro proyecto es conocer los motivos que pueden estar en el origen de los suicidios, saber cómo prevenir los mismos, y los específicos es generar información apta para los jóvenes, educadores y padres de familias siguiendo pues frente a la problemática. También podemos decir que es dar a conocer las principales situaciones de riesgo, poner en conocimiento
Los signos de alerta que pueden hacer sospecha en los adolescentes que presentan ideas suicidas, brindar a los jóvenes alternativas de apoyo a través de del personal profesional, junto con charlas motivadoras en donde estas mismas puedan presentar y aclarar sus dudas. La problemática la resumí aquí, pero es, bueno, la alta suma de muertes de estudiantes y jóvenes en la localidad de Bogotá, Fontibón, como lo había mencionado anteriormente, es realmente muy alta ahorita la estadística y las muertes que se han generado en los últimos 3 meses, que fue donde más investigamos, que es donde más ha subido, y logramos observar que es por esto mismo, porque han llegado unas fuertes, o sea, han llegado fuertes delincuentes a este espacio y se están aprovechando de la inocencia y de la necesidad de los jóvenes para así obtener sus malicias. La investigación. El suicidio es el hecho más consumado que se da mayormente en los varones. Esto fue una gran investigación eh, donde más se generan, o sea, quienes más atentan contra su vida son los hombres, ya que nosotras mujeres, o bueno, en este caso las niñas, siempre optan por decirle a una amiga, a su madre, alguna u otra forma, en una amenaza, en un grito de desesperación, y muchas veces se logra ayudar, pero los hombres son un poco más reservados, más cerrados a sus emociones, entonces estos no logran compartir información frente a lo que están sintiendo, entonces es un poco más probable que esto suceda y sin alguna explicación alguna en el momento del hallazgo. En análisis, entre el desarrollo de la investigación y la realización del proyecto, que se puede notar una disminución considerable de intentos suicidas, con las diferentes charlas de motivación y reflexión, podemos observar un mejor autoestima en los jóvenes y en sus familias, quienes son sus acompañantes y sus mayores guías. Bueno, eso lo explicaré un poco más a fondo en las siguientes diapositivas, pero frente al análisis que podemos hacer cuando desarrollamos estos proyectos es que realmente las charlas sí funcionan bastante, ya que como procedemos con los suficientes profesionales, tienen la capacidad de llegar a los sentimientos y a la forma de pensar de estos jóvenes para así lograr que ellos se sientan un poco más cómodos y por voluntad propia hablen con nosotros, nos expliquen qué ha pasado en sus vidas y así nosotros poderles colaborar y orientar. Decidimos también claramente involucrar a sus familias, docentes, porque son quienes más los acompañan, bueno, y en algunos casos amigos, porque son las personas que más cerca están a ellos. Entonces creemos que esto es importante que hagan un acompañamiento junto a nosotros, porque en algún momento nosotros tenemos que dar por finalizado el proyecto. Pero ellos seguirán ahí constantemente. Eh, bueno, el concepto. El concepto de suicidio es que básicamente un individuo afecte contra su vida, se haga daño por alguna u otra razón, acto por el cual el individuo decide poner fin a su vida de forma intelectual. En la mayoría de los casos, el suicida posee un trastorno de ansiedad, depresión, esquizofrenia o depende de las drogas, lo que explicaba en las diapositivas anteriores. Los factores de riesgo. En primer lugar tenemos el acoso. Sabemos que ser víctima del acoso es un factor de riesgo, pero también hay cierta evidencia de unos niños que son acosadores, pueden tener un riesgo más alto de comportamiento suicida. Un trastorno psiquiátrico, particularmente un trastorno de estado de ánimo como la depresión, el trastorno de relación con estrés. Intentos de suicidios anteriores aumentan el riesgo para otro inmediato intento de suicidio, tener acceso a productos y o artículos letales como armas de fuego y pastillas. Aquí quiero hacer una aclaración, aquí más que todo en los jóvenes de la localidad de Fontibón se ha visto bastante las armas de fuego, ya que, como lo había dicho, se unen a bandas criminales
llega un momento en que de pronto ven que es algo demasiado peligroso, deciden retirarse de estas bandas y no lo pueden hacer.